Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en sus pensamientos y robarles la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijitos míos, renueven la oración en sus familias, para que mi corazón maternal esté gozoso como en los primeros días cuando los elegí, y la oración resonaba día y noche, y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el último día del mes de la Biblia, en el sábado de la Santísima Virgen María, el programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, sábado de la primera semana del Salterio. Estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Jerónimo. Nació San Jerónimo en Stridone en el año 347. Fue descendiente de una familia cristiana rica y noble que le proporcionó su primera educación con el maestro llamado Urbilio. En el año 359 se trasladó a Roma, en donde estudió gramática, retórica, derecho, filosofía, en fin, teniendo como maestros a Helio Donato y a Victorio. Recibió el bautismo de mano del Papa Liberio. En el año 367 se marchó a Trèveris y de allí a Aquiles, en donde vivió con un grupo de jóvenes dedicados al estudio y a la búsqueda de la perfección. Volvió a su ciudad natal, aunque poco después decidió marcharse a Oriente, a Jerusalén, pero se detuvo en Antioquía, retirándose al desierto de Cálcida. Allí comenzó sus estudios en hebreo para mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Pasó 2 años en el desierto hasta cuando, debido al cisma de Antioquía, lo abandona y se une a Gregorio Nacianceno. Anfiloquio y Apolinar, quienes le ayudaron en el conocimiento del griego y el estudio de las Escrituras. El año 382 se trasladó nuevamente a Roma, en donde trabajó con el Papa Dámaso y difundió su idea de la vida monástica. En el año 386 se estableció definitivamente en Belén. Allí funda un monasterio, viviendo más de 30 años solo, hasta su muerte, acaecida en el año 420. El Papa Bonifacio VIII lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1295. Entre sus obras, que se pueden destacar muchísimas, está precisamente la traducción, y es lo que se destaca
en San Jerónimo del latín a las lenguas del pueblo para que pudiese ser leída y comprendida. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Orar sin cesar. Esto nos dice la palabra en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 15, versículo 17. Jornada de oración y adoración en la parroquia Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paúl este sábado 30 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La entrada es por la carrera Bolívar. El acceso es muy sencillo para quienes tienen que tomar un vehículo. El metro les deja allí en la estación Hospital. Allí mismo, a 100 metros, está la entrada a la capilla del Hospital de San Vicente por la avenida Bolívar. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses. Gran jornada de oración y adoración.
La Arquidiócesis de Medellín invita a la peregrinación mariana. Tendrá lugar este 30 de septiembre, Rosario Eucaristía. El lugar pues será el pueblito paisa, Cerro Nutibara. Todo comienza a las 4 de la tarde y termina a las 7 de la noche. El punto de salida, parqueadero de la avenida 33 al lado del Teatro Carlos Vieco. Este sábado, compromiso mariano de todos los habitantes del Valle de Aburrá. Y bien, 30 de septiembre, ya en vísperas del primer día de octubre. Recordemos que octubre es el mes del Rosario. Todos los días son días del Rosario, pero la pedagogía de la Iglesia Católica es extraordinaria. Por eso señala fechas, días para conmemoraciones, para hacer un énfasis en la necesidad de estar orando. Entonces, de esa manera se celebran días en diferentes momentos del año, pero no porque esos días sean los exclusivos para orar esto o aquello, sino para recordar la importancia de esto o de aquello. Por eso el mes del Rosario. Cada 1 de octubre la Iglesia da inicio a la celebración del mes del Santo Rosario. El Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia, difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la misma Virgen María. La historia relata que antiguamente romanos y griegos acostumbraban a coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como signo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario entonces significa corona de rosas. En línea con esta tradición, las mujeres cristianas que marchaban al Coliseo romano para ser martirizadas llevaban sobre sus cabezas coronas de rosas como señal de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al encuentro de Dios. Por la noche los cristianos recogían esas rosas y recitaban una oración o un salmo por el descanso eterno de las mártires. La historia del cristianismo es muy hermosa. Esto no empezó en un baile, esto no empezó en una fiesta, esto empezó con la sangre de los mártires, y por eso ha crecido la Iglesia. Sangre de mártires, semilla de cristianos, decían ellos. Bien, la Iglesia recomendó rezar el Santo Rosario recitando los 150 salmos de David, es decir, antes de tener la estructura del Rosario, pues el pueblo rezaba, o mejor la Iglesia, porque el pueblo no era letrado, rezaba para el pueblo, la Iglesia, los 150 salmos de David. Sin embargo, solo lo realizaban, como hemos dicho, las personas cultas, quedando afuera, pues, la mayoría de los fieles. Ante esta situación, la sugerencia fue el que quienes no supieran leer reemplazaran los salmos por 150 Ave Marías divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Siglos después, específicamente en el año 1208, se cuenta que la misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, aquella que conocemos como dominicos, enseñó el rezo del rosario. El santo español se encontraba entonces en el sur de Francia, luchando contra la herejía de los albigenses. Un día en la capilla que estaba en Pruil, le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen entonces se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Y esto realmente ha ocurrido a través de la historia. Esto es un hecho muy comprobado. Santo Domingo de Guzmán salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó, y con gran éxito lo predicó, porque muchos albigenses, es decir, los que seguían aquella teoría herética, pues efectivamente volvieron a la fe católica. Años después,
El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla naval de Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos, es decir, por una fracción muy beligerante de los musulmanes. Ante el inminente peligro, el Papa San Pío V pidió días antes a los fieles que rezasen el rosario, pidiendo por las fuerzas cristianas que irían a aquella batalla. Cuenta la historia que el pontífice estaba en Roma despachando asuntos ordinarios cuando de pronto se levantó y anunció que sabía cómo la flota cristiana había triunfado. Recordemos que no eran épocas de internet, no eran épocas de WhatsApp, no eran épocas de televisión, no eran épocas de radio, no eran épocas de transmisiones a control remoto y en simultaneidad. Eran épocas en las que una noticia tardaba muchos días en llegar a su destino, pues el Papa en Roma sintió, el Espíritu Santo le inspiró esa realidad, que los cristianos habían triunfado en la batalla de Lepanto. Entonces ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde, entonces, llegaron los mensajeros con la noticia de la victoria. Posteriormente instituyó el Papa la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, es decir, del Rosario, el 7 de octubre. Un año más tarde, el Papa Gregorio VIII, dijimos mal, Gregorio XIII, cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre, día en que se había ganado la batalla. Casualmente ahora, el primer domingo de octubre, precisamente, cae domingo. Feliz coincidencia. Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. Durante siglos los fieles rezaron el rosario, lo dividían en 15 misterios, es decir, gozosos, dolorosos, gloriosos. Sin embargo, en octubre del año 2002 fue presentada la carta apostólica Rosarium Virgines Mariae, que en latín está expresado y para el castellano significa el rosario de la Virgen María. En esa carta, el Papa San Juan Pablo II añadió el rezo de otros 5 misterios, aquellos misterios luminosos que son centrados en la vida pública de Jesús, y ese fue un hecho afortunado, porque recordemos que el Santo Rosario se rezaba en los lunes y los jueves se rezaba en el contemplación los misterios gozosos, es decir, la anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación y la pérdida y el hallazgo del niño Dios, los gozosos, lunes y jueves. Luego se rezaban los dolorosos, martes y viernes, es decir, la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, la cruz pesada que pusieron a nuestro Señor y la crucifixión y muerte. Bien, los dolorosos. Y luego el miércoles, el sábado y el domingo se rezaban los gloriosos, es decir, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María al cielo y la coronación de María como Reina universal de todo lo creado. Observemos, se oraba la infancia de Jesús y se pasaba al hecho doloroso de la pasión. Se omitía un periodo sumamente importante en la vida pública. El Papa San Juan Pablo II, mariano como era y con seguridad inspirado por el cielo, estableció los luminosos que precisamente vienen a llenar ese vacío que teníamos, es decir, faltaba el periodo de la vida pública. Entonces ahora se ora los gozosos, lunes y sábado, los dolorosos, martes y viernes, los gloriosos, miércoles y domingo,
y los jueves se oran los luminosos. Y fijémonos cómo los luminosos contemplan maravillosamente la vida pública de Jesús. Se empieza meditando el acontecimiento del río Jordán, bautismo de Jesús. Luego viene ese bonito acontecimiento de las bodas de Caná, cuando Jesús pues proclama su mesianismo. En ese momento es una manifestación del mesianismo de Jesús, el Mesías. Luego pues se contemplan esos pasajes de la predicación del reino, invitando a la conversión. Y sigue de una manera muy consecuente la transfiguración, ese momento en el cual Jesucristo se transfigura, muestra ante Pedro, Santiago y Juan que si bien Él es hombre verdadero, pues también es Dios verdadero, porque se transfigura y aparece ante ellos con una fisonomía deslumbrante, totalmente distinta, y se aparece con personajes importantísimos del Antiguo Testamento, nada más y nada menos que Moisés en representación de la ley y Elías en representación del profetismo. Ese momento inolvidable, exclusivo para estos tres apóstoles, duró apenas unos momentos y luego Jesús volvió a su realidad humana porque todavía no había resucitado. Y bien, y finalmente entonces se ora el gran sacramento de la Eucaristía, como Jesucristo se fue pero se quedó. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. Jesucristo se fue pero se quedó, y el gran consuelo, la gran oportunidad, la inefable oportunidad, la gran ventaja que tenemos misteriosamente los católicos, porque todos están llamados a ser católicos, pero todos no fueron escogidos de primera mano. Algunos lo fuimos por el bautismo con la obligación de llevar ese mensaje a otros lares, a otras personas en donde no se vive el catolicismo, misterios de Dios. Eso no lo vamos a resolver nosotros, ni mi Dios nos escogió porque somos mejores, jamás, jamás. Somos pecadores comunes y corrientes, pecadores. Pero en fin, tenemos la gracia del bautismo que nos hace hijos de Dios, nos hace católicos. Entonces, ese hecho maravilloso de la Eucaristía está puesto para todo el mundo, pero todo el mundo no está bautizado, no está en condiciones de recibir la Eucaristía. Nosotros los católicos estamos en condiciones de recibirla, pero si estamos en gracia de Dios, es decir, confesados. Desafortunadamente, nosotros mismos no sabemos apreciar ese gran tesoro de la Santa Eucaristía. De todas formas, el rosario, pues, es para exaltarlo. Empieza mañana el mes de octubre y es la oportunidad para incrementar el rosario, para hacerle propaganda en todas nuestras pequeñas sociedades, en nuestras familias, en nuestros amigos. Invitemos gente a orar el rosario. Digámosle a nuestros amigos que oren el rosario en sus casas, que sintonicen la radio donde lo rezan. En fin, oremos el Santo Rosario. El Santo Rosario ha sido la oración preferida de todos los santos y de todos los pontífices. Así, por ejemplo, en octubre de 2016, el Papa Francisco afirmó que el rosario es la oración que acompaña siempre mi vida, decía él. El Papa San Juan Pablo. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón, decía el Papa. ¿Por qué razón? Porque realmente el rosario lo puede rezar cualquier persona, ilustrada o ignorante. No hay problema, rica o pobre, fea o bonita, hombre o mujer. Todo mundo está en condiciones de rezar el Santo
rosario. Mucho ánimo entonces para este mes de octubre. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en ABA Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan: ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.